Bien, entonces les decía la cita. La importancia de la cita es justamente que estamos transcribiendo las palabras tal cual fueron dichas por lo que es una persona que tiene más, digamos, más acreditación, ¿no es cierto? Es decir, y la importancia de la cita es mayor cuanto más importante sea la persona, más fama, más prestigio, ¿no es cierto? Tenga, ¿no? Es decir, las citas entonces, el tipo de cita dependerá de la elección de los autores. Cita textual es cuando los autores toman un texto de la fuente y lo trasladan a su trabajo de forma idéntica a la original. Es decir, textualmente palabra por palabra, ¿no? Es decir, en este caso acá yo estoy citando palabras por palabras y ampliando, ojo que ahí tiene alguien tienen alguien abierto, por favor cierren el micrófono, a ver si yo puedo cerrar de acá. Les decía, para explicar, entonces a nosotros en el aula nos conviene muchas veces traer citas textuales. ¿Por qué? Porque va a ser a partir de ahí que nosotros vamos a empezar a hablar. No quiere decir que no demos ideas propias o ejemplos propios, como está sucediendo ahora, que yo les estoy comentando una y otra cosa, pero sí tener esa cita allí como fundamento, como forma de partida, como trampolín para desarrollar las ideas, ¿entienden? Y ustedes muchas veces en los trabajos monográficos también, nosotros vamos partiendo de algo que dijo alguien, no sé, Aristóteles, lo que sea, ¿no? Y eso eleva la calidad del trabajo, ¿no? Por ejemplo, a un Aristóteles no se lo parafrasea, se le pone directamente la cita, ¿entienden la idea? ¿Ah? Es decir, se pone la cita y después, bueno, yo pienso que, o no, se piensa para la idea de esta tesis que queda claro, es decir, hay autores que son muy encumbrados que obviamente no se pueden parafrasear, ¿queda claro, Sí, sí, claro. Ahora vamos a hablar un poquito entonces del parafraseado. La cita parafraseada o cita que se llama también indirecta es cuando los autores toman la idea de dicho texto y la expresan en sus propias palabras y redacción, ¿tá? Es decir, ahí es justamente lo que yo le decía. Bueno, y eso se da, aunque sea importante, por ejemplo, el autor, si es algo muy largo, no sé, supónganse que en psicología alguien se va a basar mucho en lo que dijo Freud, bueno, no va a ser toda una cita. Entonces, el trabajo tampoco va a ser toda una cita. Entonces, bueno, parafrasea una parte y después saca parte de él, pero bueno, ¿entienden la idea? Entonces, hay que regular un poco eso de las citas y tenemos que ver que es fundamental la correcta cita, ¿no? Es decir, y graduar un poco de cuando es parafraseada y cuando es la cita textual, ¿tá? Ojo que la cita parafraseada no puede faltar a la verdad, ¿no? Ni puede de alguna forma, ahora no lo estoy encontrando donde decía eso, no se puede cambiar lo que dice, ¿está? La idea es que la cita parafraseada, tú si estás parafraseando un texto, es decir, bueno, como dice tal autor, tenés que reproducir textualmente la idea de él y no poder cambiar lo que el autor está diciendo para una circunstancia o para otra, ¿no? Si tú lo vas Son a las usar para... intenciones tampoco, ¿no? ¿Cómo? No podemos usar una cosa que dijo alguien y cambiarle la intención, por ejemplo, Ahí está, de, ahí de ese está. tipo.
Ahí está, Cintia. No podemos cambiar la intención. Es decir, por ejemplo, si nosotros usamos un autor que hizo la crítica para, por ejemplo, no sé, no estudió lo que nosotros estamos estudiando, sino algo cercano, pero que no es el autor que nosotros estamos estudiando. Bueno, tenemos que decir, ¿no es cierto? Como dice fulanito, refiriéndose a su trabajo para menganito, ¿tá? Él estudió que tal y cual cosa, ¿tá? De tal manera traigo esto a mi trabajo que da, es decir, no podés llevarlo a la conveniencia tuya como que lo haya dicho para tu trabajo, porque obviamente no tiene relación, ¿no? ¿Queda claro? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Las Sí, citas, profesor. profesora, sí. Citas autor fecha. Junto a cada cita textual o parafraseada, es decir, ya sea una o la otra, se incluye una cita autor fecha, en la que se mencionan los nombres de los autores y la fecha de publicación. ¿Tá? Es decir, si es cita textual, bueno, es obvio, ¿tá? Pongo Freud, año tal, y si no, tenés que poner, bueno, como dijo tal, ¿no? Si le estás haciendo parafraseada, también tenés que poner el año de publicación del texto al cual tú te estás refiriendo. ¿Tá? Se llaman así para identificarlas, o sea, citas autor fecha, para identificarlas como un elemento separado, pero dependiente de las citas textuales y parafraseadas. Función doble. Este tipo de citas tiene una función doble para que los lectores no deban interrumpir el flujo de lectura para conocer estos datos y también guían a los lectores hacia la sección referencias bibliográficas, donde se encuentran los datos necesarios para encontrar la fuente citada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si dice, por ejemplo, Freud año tal, bueno, vas a buscar y vas a buscar cuál es ese libro, ¿no? ¿Cuál es ese libro que escribió? ¿Ah? Simón de Beauvoir, año tal. Bueno, ¿cuál libro se refiere? Etcétera. ¿Quedó? Muy bien. Hay algunas normas, les digo porque ahora está todo esto del género y me pareció importante distinguirlo acá, que ahora está todo con esto ¿cómo es? El E, ¿no? ¿Cómo es? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo es? Sí, que le ¿Lenguaje sacan. inclusivo? Exacto, el Que lenguaje también inclusivo, ¿no? Tesis, profesoras, profesores, ahora es todo profesores. Doctoras, doctores, ahora son todos doctores. No, pero no es para ese tipo de cosas, No, eso siempre fue así, es para siempre fue así. alumnes, terminan Ahí eso. está, alumnes en vez de alumnos, ahí está, ¿no? Es decir, O todes, ¿no? ¿cómo? Todes, ¿no es? En vez de todos y todas. También decir todes, no sé por qué no los estoy viendo los que hablan, que ayer los veía. No sé si es algo de la visualización. A ver ahí, porque quiero ver quién habla. Así les puedo. A ver Arriba, ahí. profe, arriba le tiene que aparecer. Ahí, Arriba de la. No sé por qué. sí, ahí apareció. Está, no sé por qué eso estaba como cerrado. Exactamente. Les decía, pero ¿qué pasa? Esto de todes y todo eso no es lo que dicen las normas. Fíjate lo que dice. La Normas complican mucho igual eso también. O dice, sea, ahora están tratando de hacer el lenguaje inclusivo en las clases y a veces lees un texto y te ponen todos, todas. Ellas, ellos. Entonces te lo hacen como más difícil y no, en realidad el texto académico tiene que ser así. ¿cómo opinas que tiene que ser? Claro, en realidad lo que dice es que
todos es todos. O sea, dentro de todos está incluido todas y todos. Todos los dos géneros. Porque me acuerdo, me pasó una vez en facultad que nos dieron un texto como con lenguaje inclusivo y fue súper difícil de leer, porque claro, vos estás acostumbrado a leer así. Entonces, me acuerdo que decía ellos, ellas, todos, todas, y claro, te repetía tanto que te mareabas más de lo que entendías del texto. Claro, claro, claro. ¿Qué facultad estás haciendo? La economía. Ah, estás haciendo acá administración y economía además. No, estoy haciendo contabilidad, pero las de contabilidad las específicas son en facultad. Ah, o sea que ustedes hacen las específicas en facultad. Sí. Bien. Y depende, por ejemplo, algunos somos recibidos, entonces ya teníamos esa parte ya cursada en Facultad de Economía, y lo que hacemos en INET son las materias solamente curriculares Sí, ahora. de INET. Oh, no. Ahí está. Gente, ahí hay un micrófono abierto más allá de la gente que está interviniendo. Bien. Ahora no sé por qué de vuelta no veo. Tengo que abrir acá para ver. Bien, bueno, ¿qué nos dice las normas estas de APA Uruguay? Normas gramaticales y de género. Cuando se utilizan sustantivos masculinos en plural, como los autores, los usuarios, los editores, los estudiantes, los profesionales, etc., se hace referencia a un grupo de varias personas, cuyo género es completamente indistinto según lo avalado por la Real Academia Española, el RAE. Y en función de la economía expresiva y de las recomendaciones para la redacción de la escritura académica de acuerdo con el manual de la APA. Es decir, que sigue todo igual en lo que es la escritura académica, es decir, como fue siempre, ¿no? Es decir, hay niños y niñas y tú decís los niños, ¿tá? Y la O, esa, incluye tanto varones como mujeres, ¿tá? En realidad, no sé, ahora molesta mucho. Yo te digo, yo soy una generación que la verdad que a mí no me molesta para nada, porque se sabe que es cuando hay ambos géneros, ¿no? No sé, eso es muy personal, pero bueno. Lo que hay que usar correctamente sería eso, ¿no? Es decir, lo clásico. Después vamos antes de ir a esto de la ética, les quería decir la sección referencias bibliográficas, que no lo puse porque bueno, ya era demasiado. Sección referencias bibliográficas. Esta sección consiste en una lista alfabética que se presenta al final de un documento académico. Incluye todos los detalles bibliográficos de las fuentes en que se basa el contenido del texto resultante y provee a los lectores de la información que necesitan para localizar y consultar cada fuente citada. La sección constituye un importante apartado que aporta rigor académico, puesto que cada cita bibliográfica, autor-fecha, debe remitir a la correspondiente entrada en la lista de referencia. Gente, esto para un trabajo serio es fundamental, es decir, la referencia bibliográfica o bibliografía siempre tiene que estar en un trabajo serio, no puede faltar. ¿Está? Bien. Después nos iríamos ahora a la ética de las publicaciones científicas. En las últimas décadas en Uruguay, cada vez más carreras y especialistas técnicas profesionales exigen a sus estudiantes la presentación de un trabajo final o tesina como requisito de la titulación. Y tienen que tener en cuenta estas éticas en la publicación científica. Hay un código de ética de APA que tiene 3 objetivos. Primero, asegurar la precisión del conocimiento científico. Segundo, proteger los derechos y las garantías de los participantes en la investigación. Y tercero, proteger los derechos de la propiedad intelectual, ¿sí? Es decir, las normas se hacen por algo, ¿no? Y es justamente para preservar lo que es estos elementos. Disculpen que acá estoy corrigiendo algunas cositas, ¿está?
le agrego algo leído de acá. Se promueve que los investigadores tengan un intercambio abierto de datos y se plantean los autores que rehusarse a presentar los datos en el proceso de revisión puede derivar en el rechazo del manuscrito. Es decir, que las normas ayudan a que todo sea, digamos, con una precisión del conocimiento científico, ¿no? Hay una sección de la precisión del conocimiento científico que justamente analiza la ética en la presentación de dichos resultados y brinda algunos elementos básicos como la obligación de no incluir datos falsos ni adulterados y la de informar debidamente cuando se constaten errores, inclusive después de realizar la publicación, ¿no? Es decir, si hay algún error en algo o alguien lo transmite mal o parafrasea mal, ¿no? Supónganse que hay un error, supónganse que no es malintencionado, alguien que se equivoca al interpretar a alguien, bueno, eso es constatado entonces, y justamente como los trabajos siempre son para alguien, siempre, o sea, cuando uno trabaja, bueno, hace las cosas y para un congreso, o para la facultad, o para... Y justamente hay una cantidad de especialistas que siempre constatan que eso sea, digamos, justamente estos 3 códigos de ética están asegurados siempre por un grupo de personas, tanto, bueno, en la universidad, por supuesto, o en la ENET, o en el instituto que sea, o en los congresos hay un grupo de gente que dicen, bueno, este trabajo va y el otro no, que justamente tienen este código de ética, ¿no? Asegurar la precisión de conocimiento, proteger los derechos y garantías de los participantes y proteger los derechos de la parte de propiedad intelectual. ¿Sí? ¿Qué me ibas Es a el tema decir? del plagio, ¿no? Exactamente, Ese, pues, que viene enseguida. ¿Ah? Precisión de yo tengo conocimiento. ¿Perdón? perdón, yo tengo una consulta, porque ¿Cómo yo no? justamente estoy con los cursos terciarios tengo alumnos, ¿no? Soy docente de cursos terciarios, Pues sos y Mónica, justamente, ¿no? ¿cómo? ¿Mónica? Yo soy Mónica, sí. Sí. Yo doy la materia metodología de la investigación, metodología aplicada. Y justamente los chiquilines, por ejemplo, en administración, en las terciarias de administración, hacen un proyecto de egreso y hacen un proyecto que se refiere a una mejora continua sobre un proceso de una empresa. Entonces, Pero, a ver un poquito, ¿tú das metodología de la administración dónde? metodología de la investigación, metodología UNE, metodología aplicada. Son las materias que yo enseño. ¿En dónde Y lo das eso? en UTU, en los cursos terciarios de UTU. En cursos terciarios de UTU, está bien. ¿Y cuál sería la pregunta? ¿Qué pasa? Ahora hablando de este tema, la información que nosotros utilizamos de las empresas para hacer los proyectos, en las empresas hay veces que nos dicen que como que los docentes tenemos que firmar una carta o algo por el estilo para que no se transcriban la información, los datos, ¿no? Los datos que nos dan ellos, que no se pase como para otras empresas, ¿me explico? Ahora que hablábamos justamente del tema de la ética, ¿no? Ah, exacto, como Entonces, protección de los datos personales y de las empresas, sí. claro, que no se transcriban, que no se pasen, por ejemplo, para la competencia, por decir. Sí. Entonces, nosotros aplicamos eso, el tema de la ética en los proyectos que se hacen. Bien, bien. Bien, entonces el manual ofrece lineamientos para la correcta presentación del análisis de la investigación, analiza la ética en la presentación de dichos resultados y brinda algunos elementos básicos como la obligación de no incluir datos falsos ni adulterados y la de informar debidamente cuando se contrasten errores, inclusive después de realizar la publicación.
El plagio, definición. El plagio es la reproducción o adaptación total o parcial de una obra ya publicada, sin presentar distinción entre la creación propia y la ajena. El plagio se evita acreditando correctamente las fuentes. Esto es lo importante, gente. ¿Cómo nos salvamos del plagio? Exactamente, haciendo la cita, ¿no? Haciendo la cita y poniendo página tal del tal autor, y ya está, ¿no? Es decir, y después ustedes dan la opinión que quieran, pero siempre haciendo la cita, ¿no? Esto incluye citas de texto, tablas, figuras, fotografías, imágenes, multimedia, etcétera, que se toman o adoptan de otra publicación en cualquier formato impreso digital. Y ya sea que esté publicada en papel o en soportes electrónicos o en cualquier otro sitio de internet, incluidas páginas institucionales, sitios oficiales, páginas comerciales, redes sociales, blogs, enciclopedias, diccionarios, sitios de noticias, etcétera. Es decir, allí entonces tenemos toda una amplia gama que la gente a veces pasa por encima, ¿no? Y eso es muy importante, ¿está? Tenerlo en cuenta. Y está el tema de la paráfrasis, ¿está? Que hoy yo les dije, vamos a volver a la paráfrasis. Cuando se toman las ideas de un texto o se resume sin utilizar las palabras textuales de los autores, se está utilizando la cita parafraseada. Se reproduce la idea o el concepto reformulando las palabras y redactándolas en el trabajo. Y que también hay que ser fiel a lo que dijo y cómo lo dijo, ¿tá? Porque si no, si nosotros adaptamos lo que dice a nuestro trabajo, ¿no? Pero no delimitando bien, ahí estaríamos como cambiando un poquito el sentido, ¿no es cierto? ¿Entienden la idea, no? La importancia entonces de que la cita esté bien hecha. Y que sea del mismo contexto, ¿no? Porque sacás una frase de una persona que está hablando de una cosa que no tiene nada que ver con lo que vos estás hablando y le pones la frase, o sea, me parece que viene por ahí también, ¿no? Ahí está, es decir, además, justamente, bueno, en otro ámbito de cosas, a veces suceden muchos malentendidos por gente que saca sacado de contexto. algo que lo dijo, y bueno, alguien lo dijo en un sentido y se lo está tomando como que dijo en otro sentido, ¿no? Bueno, entonces la paráfrasis se deben realizar 2 pasos al incorporar cada cita parafraseada al manuscrito. Primero es agregar la cita y el autor, fecha, y la otra es incorporar la correspondiente referencia en la sección referencias bibliográficas. Es decir, no se olviden que a veces me pasa al corregir que ponen algo y después no lo ponen al final, ¿no? Con la gente del IPA inclusive me pasa que ponen una cita, pero después se olvidan de ponerlo al final. Entonces tienen que ponerlo al final también, cuál es el autor que están usando, ¿no es cierto? Porque si ponen tal página, pero no ponen el autor o la fecha, bueno, estás más o menos en lo mismo. ¿Tá? Una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta sobre la referencia bibliográfica. ¿Cómo no? Sí. Yo veo que en muchos trabajos ponen el autor, lo parafrasean, ponen el año y en la base, no en el encabezado de la hoja, en la parte de abajo, donde va la numeración de la hoja, ahí lo citan, lo describen ahí. Y no lo hacen en la referencia bibliográfica al final del todo. No entiendo cuál es la diferencia. Ah, no. ¿Vos decís en la nota al pie lo ponen? Ahí va, se llama nota de pie. Ahí va, eso es. Claro, la nota al pie. La nota al pie es cuando vos, por ejemplo, estás hablando de algo y vos querés agregar algo pero que no es tan importante, ¿no? Entonces vos lo incluís en la nota al pie, ¿tá? Por ejemplo, es una de las opciones, pero
igualmente vos tenés que poner esa cita de texto o esa nota al pie, bueno, ¿de dónde la sacaste? Obviamente al final en las referencias. Sí, en realidad lo tendrían que poner. Ah, ok. En la bibliografía, digamos, abajo del todo, al final. Ahí está, ahí está. Tú tendrías que Gracias. poner de quién hablaste, lo correcto es poner esa nota al pie, ponerla, bueno, si citas un autor, bueno, poner el autor, o bueno, a veces se cita en internet, lo que sea, ponerlo al final. Es una costumbre, después uno cuando se acostumbra a trabajar de esa forma es hasta más fácil, ¿no? Y uno no se hace problema y bueno, va poniendo los autores que va usando en lo que es el análisis, ¿no es cierto? Bien, después, por acá ha quedado más o menos claro, después vamos a ir al estilo, a la norma de estilo directamente para que vean algunos ejemplos. Y antes les iba a leer, la protección de datos personales discrimina entre la información pública, los datos personales y los datos especialmente protegidos. También establece los derechos y garantías de los titulares de los datos, así como las obligaciones y responsabilidades de aquellos que los solicitan, gestionan y utilizan. Esto es cuando ustedes hacen una obra, por ejemplo, de investigación de campo, que de repente, no sé, toman algún dato de los alumnos y esos alumnos, o sea, ustedes no pueden compartir datos personales que no sean estrictamente de la materia, ¿entienden? ¿Tá? Eso es la protección de los datos. Hay también un reglamento de protección de datos de uso de estadística, hay también con investigación de animales, ¿tá? Hay investigaciones, determinaciones de investigaciones que involucran seres humanos. Por ejemplo, dice, establece que todo proyecto que involucre seres humanos como sujetos de investigación debe cumplir con una serie de aspectos éticos que garantizan la protección de los derechos de dichas personas. Estas investigaciones no podrán ser ejecutadas sin contar con la aprobación de la Comisión Nacional de Ética en la investigación o del Comité de Ética en la investigación correspondiente. Dichos organismos son creados por este mismo decreto, el cual se establece también sus obligaciones y atribuciones. Es decir, ojo cuando hagan un trabajo, bueno, después dónde lo van a publicar, etcétera, ¿no? Bien. Vamos a ver un poquito entonces lo que sería ya, digamos como ejemplo, ya digamos esto no tenía tampoco mucho sentido que yo lo transcribiera. Por ejemplo, en las tablas que ustedes como son, que está en la página 57, reitero, yo esto se los voy a pasar. La página 57 habla de las tablas. Ustedes Esto están lo viendo sube en ahí. el grupo de CREA. ¿Cómo? Sí, esto yo Este material lo... Ah, bárbaro. yo se los paso, sí. Ah, porque estoy viendo que las páginas de acá no son iguales a las otras. Está. Es la 57 del repartido. Está, acá. Tablas y figuras. Está. El capítulo 5 de APA brinda indicaciones para elaborar tablas e incorporar figuras del texto académico con un estilo simple y estéticamente elegante. Además, presenta varios tipos de ejemplos de tablas. Se recomienda insertar tablas o figuras únicamente como forma de enriquecer el contenido del trabajo académico, sin duplicar información ya existente en el texto. La principal función de la tabla es facilitar la comprensión de información compleja y por ello sus elementos deben ser claros, simples y contener un valor informativo. ¿Tá? A ver si hay algún ejemplo acá de tabla. Dice, ¿cuándo se pueden usar tablas y figuras de otras fuentes sin solicitar permiso? En el blog APA Gestal, en la segunda parte de una serie de cuatro artículos, se dan algunas pautas para poder incluir tablas o figuras sin que sea necesario solicitar un permiso.
por escrito. Primero, si la obra está en dominio público, puede usarse libremente. Para buscar obras uruguayas en un dominio público, consulte las páginas de dominio público Uruguay, Si las tablas y figuras están publicadas con licencias Creative Commons, pueden usarse libremente, aunque los usos comerciales y las obras derivadas pueden no estar permitidos. Si la editorial tiene una política definida de uso, como por ejemplo la APA, que permite reproducir hasta 3 tablas o figuras de un artículo de revista o capítulo de libro, o hasta un máximo de 5 tablas o figuras de un libro entero, si se respeta ese límite, no es necesario solicitar permiso. Si la fuente original es de carácter científico, técnico, médico, los propietarios de los derechos suelen permitir el uso sin que medie un permiso para realizar análisis o comentarios académicos, B, hacer investigaciones no comerciales, C, con fines educativos, siempre que se dé crédito tales a los autores y editores como propietarios de derechos, ¿no? Es el caso de acá, que yo obviamente estoy haciendo referencia a algo que obviamente es algo reconocido, y bueno, y estoy haciendo referencia, y bueno, obviamente en este caso no solicité un permiso, porque ya se sabe que es para fines educativos, o si yo lo consulto para hacer una monografía, ¿no? ¿Entienden la idea? No, en eso no correspondería. Bien, numeración de tablas. Está acá, bueno, dicen cómo son las tablas, el título de la tabla. Esto les digo lo de las tablas porque sé que las carreras de ustedes de repente usan este tipo digamos, contabilidad, electrotecnia, electrónica, de repente les sirve esto, pero más allá de eso ustedes lo pueden mirar con tiempo después, ¿está? El cuerpo de la tabla, en la línea siguiente se inserta la tabla. Las tablas de formato APA deben ocupar el ancho de la página, desde el margen izquierdo hasta el derecho, como se ejemplifican las tablas de este capítulo y del manual APA, ¿no? Después quería ver un poquito de las citas de texto en la página un poquito más adelante. Profe, puede ser ese caso, por ejemplo, cuando en un proyecto los alumnos presentan un informe de un presupuesto o de costos. Ahí está, y entonces, ¿cómo sería ese caso, Mónica, no? Mónica es que está hablando. Sí, una tabla, digo, donde nosotros le solicitamos a los alumnos un presupuesto o informe de costos de una empresa. Entonces, esa información viene por parte de la empresa que están investigando. Ahí está, ¿no? Es decir, siempre hay que ser muy cuidadoso, y bueno, si tenemos dudas, si la podemos usar, bueno, preguntar, ¿no? En todo caso, a la fuente, si es posible contactarla, o si es, ¿no? Preguntar, ¿no? Sí. De algún modo. Yo, por ejemplo, hago material de estudio para los estudiantes, que lo tengo también en Cerezo, que es para los sordos y eso, y en el blog. Y bueno, yo lo pongo ahí especialmente para que los editen. Entonces algunos estudiantes me dicen, ¿lo podemos editar? Sí, los pongo para que los editen, ¿no? ¿Entienden? O sea, en ese caso lo pueden bajar y usar, y bueno, tendrían que hacer mi cita, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hacen un escrito, muchos no ponen, de repente no van a poner en todo cuando hacen un escrito que es digamos, si están de repente habiendo aprendido algo, ¿entienden la idea? Otra cosa es si yo ya, si alguien cita algo de mi monografía de tesis, ahí sí tienen que poner sacado de la monografía, editorial Colibrí, Universidad de la República, ¿queda claro? Porque estas normas específicamente son para textos científicos, académicos, ¿no? Si hacemos un escrito, en realidad no tenemos que citar a nadie. Supone que estamos replicando un contenido aprendido. Ahí está. Es decir, o si vos llevas una cita a la clase, sobre todo en secundaria, bueno, tú decís, bueno, cito de Aristóteles o no sé qué,
pero tampoco, digamos, se sabe que nosotros como docentes estamos dando cosas que son avaladas, no las vamos a cambiar, ¿no? Porque por algo hicimos la carrera, etcétera, ¿no? Es decir, esto es para los textos escritos, ¿no? Las normas APA son para los textos escritos que vos presentes a otro lado, entonces en ese sentido está hablando. ¿Queda? Bueno, acá entonces entonces les decía que iba a haber algo, un poquito de la cita. Quedan 3 minutos con 44, ya terminaríamos, ahora sí no nos... La Real Academia Española brinda 4 definiciones de la palabra cita, la tercera la define como aquella que nota que toma de cualquier texto para ser expuesta como prueba o sustento de lo que está proponiendo, y la cuarta definición refiere a hacer mención a alguien cuando se escribe o habla. ¿Está? Bueno, y esto lo dimos ya, lo de la cita y cita autor, ya lo dimos. Bueno, agregar la cita autor-fecha, indicar el número de página de la fuente, distinguir claramente el texto citado, que son por comillas, ¿no? Siempre las comillas son la garantía de que, bueno, que lo que está dicho es una cita, ¿tá? Informar las modificaciones realizadas sobre el texto original, incorporar una referencia en la sección referencias bibliográficas, ¿tá? Las citas autor-fecha se analizan más adelante. Bien, el capítulo 7, vamos entonces al capítulo siguiente. A ver si veo les doy algún ejemplo y ya estaríamos en tiempo, quedan 2 minutos y algo. Acá, por ejemplo, acá hay ejemplos de tablas que ustedes lo dicen después con tiempo. Acá, un ejemplo de cita. ¿Tá? Es decir, miren cómo cita García, después el año, ¿tá? Es decir, el autor, el año y la página, ¿tá? Y entonces ustedes van después a la referencia bibliográfica y ven allí el autor. Suponete que este autor tenga más de un libro, bueno, el de ese año va a ser al que está citando, el de 1984, ¿tá? ¿Quedó? Igual en la referencia biográfica va el libro específico donde sacamos la cita, ¿no? Ahí está, ahí está. Por Más eso te completo. decía, va la referencia bibliográfica, te dice bien, tenés que poner absolutamente todo. ¿Está? Acá te diferencia bien todo según qué cosa sea y todo, cómo tenés que hacer la cita, ¿está? Bueno, gente, sería hasta acá entonces, y bueno, quedamos en contacto, cualquier cosa me contacta, ¿sí? Bárbaro. No se olvide de subir esto, así lo ubicamos. Sí, lo subo en un ratito. Buenas tardes Genial. entonces. Que Bien, Buenas tardes. gracias. Chao, chao. 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 Saludos a Que todos. pase bien. Chao. Buenas, gracias igualmente. Pasen lindo. Chao. Gracias.